Iniciamos. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este primer laboratorio del año 2021. Mi nombre es Mariola Montero, soy la directora de Horizonte Positivo. Estamos muy felices, muy complacidos de tener este intercambio con ustedes y tenerlos hoy participando en esta actividad que nos complace y nos llena de gran satisfacción. Vamos hoy a hablar sobre un tema muy interesante con invitados muy especiales. Vamos a hablar sobre la acción empresarial social y el impacto en la reputación corporativa, sabiendo que desde el IPM Empresarial, que es nuestro programa de combate a la pobreza desde el sector privado, buscamos promover la acción social en empresas de manera que impacte positivamente en la reputación corporativa, que para nosotros, por supuesto, también es sinónimo de confianza empresarial. Entendiendo la acción social de la empresa como la dedicación de todos esos recursos humanos, técnicos, financieros, dirigidos a proyectos de desarrollo que puedan favorecer a la sociedad, que puedan favorecer a sus comunidades, a sus colaboradores, gestionando desde su punto de vista con un sentido empresarial en aspectos como salud, educación, formación profesional, empleo, etcétera, y también afirmando que la acción social empresarial es ese último eslabón de una cadena que empieza por conceptos mucho más amplios como la responsabilidad social empresarial, de la cual hoy vamos a estar conversando. Hoy nuestra agenda, vamos a tener la presentación de don Luis Álvarez Soto. Él es el CEO de Merco Costa Rica. Merco, que es monitor empresarial de reputación corporativa, es el monitor corporativo de referencia en Iberoamérica, que viene evaluando la reputación de las empresas desde el año 2000, basado en una metodología multi-stakeholder compuesta por 6 evaluaciones y más de 20 fuentes de información. Actualmente, Merco elabora 8 monitores y tiene presencia en más de 15 países. Tiene también como objetivo reconocer esa reputación de las empresas costarricenses aquí en Costa Rica y premiarlas y reconocer la excelencia empresarial y apostar por tener empresas más fuertes, tanto económicas como socialmente, por tener empresas que cuiden el talento y que sean cada vez más éticas y comprometidas, más innovadoras y de manera global. En definitiva, por tener mejores empresas para un país más próspero y mejor. También nos acompaña hoy Ana María Sequeira, nos va a estar hablando sobre esa efectiva acción empresarial social. Ana María Sequeira es la gerente de relaciones corporativas del Grupo Purdy. Grupo Purdy que está dedicado a la industria automotriz y de servicios de valor agregado que los complementan. Además, desde sus inicios se ha enfocado en implementar procesos innovadores y tecnológicos dentro de su área comercial. Integraron la estrategia de sostenibilidad a partir del año 2010. Actualmente invierten en el desarrollo de diversos programas alineados a promover e impulsar la sostenibilidad del negocio en 6 grandes áreas: económica, social, tanto interna como externa, ambiental. Cabe destacar también que la empresa ha sido empresa pionera del programa IPM Empresarial junto con Bacredomatic y por 4º año consecutivo se ha mantenido dentro de las primeras 5 empresas con mejor reputación corporativa y también dentro de las empresas más responsables según el ranking Merco. Bienvenidos. Antes de darles la palabra, sí nos interesa mucho introducir un poco de qué vamos a hablar. Vamos a tratar de que nuestros invitados nos ayuden a entender primero qué es la reputación corporativa, es decir, si es esa concepción de la empresa y de la gestión del negocio de una manera íntegra, concebida desde la visión de la sostenibilidad y de la excelencia social. También, cómo se conforma la reputación corporativa. La reputación
a partir de la conducta ética que las empresas y las instituciones deben unir a una adecuada comunicación. Y por último, ¿cuál es esta relación de las acciones y la reputación con la responsabilidad social de las empresas? Es un conjunto de exigencias que van a terminar imponiéndose y convirtiéndose en una especie de pacto implícito entre las empresas y la sociedad para inspirarlos a ser más responsables y tener una imagen más positiva. Bueno, para eso tenemos a nuestros invitados. Rebeca amablemente los va a presentar, así que bienvenidos. Hola, buenos días a todos. Primero, gracias por acompañarnos el día de hoy. Les voy a presentar a don Luis Álvarez. Don Luis es politólogo de la Universidad de Costa Rica y máster en Administración Pública y Políticas Públicas del Tecnológico de Monterrey. Es director general de Merco Costa Rica. Es socio fundador y director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento. Fue viceministro de Economía, Industria y Comercio del Gobierno de Costa Rica en el periodo 2010-2014. Es asesor y consultor internacional en políticas públicas orientadas al desarrollo empresarial, MIPYMES y competitividad subnacional. Así que los dejo con don Luis Álvarez, quien nos va a hablar más acerca de la reputación corporativa, el ranking Merco y los líderes empresariales 2020. Por favor, don Luis. Muchísimas gracias, Rebeca, por la presentación y por la invitación a esta actividad, esta primera actividad que desarrolla Horizonte Positivo. Saludar a Mariola y también indudablemente a Ana María, con quien vamos a compartir un poco de reflexiones durante este espacio. Voy a compartir la pantalla. Bien. Para poder abordar esa reflexión que estaba mencionando ahorita Mariola, en esa relación entre responsabilidad social y reputación corporativa, o sea, cuál es esa relación que existe entre ambos conceptos y particularmente abordarlo desde el enfoque que desde Merco tenemos no solamente de la perspectiva metodológica de la evaluación que se hace sobre la reputación corporativa de las empresas y de los líderes empresariales, sino también desde el punto de vista conceptual. Y eso es un elemento muy importante que quisiera abordar en una guía de poder dejar claro el concepto de la reputación, algunos fundamentos teóricos de la reputación corporativa, hacer una distinción entre términos que muchas veces se confunden entre la imagen corporativa y la reputación corporativa y además poder presentarles algunos elementos de cómo medimos la reputación corporativa a partir de la metodología Merco para hacer algún cierre, alguna relación entre estos dos términos que nos traen hoy a colación en este espacio. Lo primero que tenemos que tener claro es que desde Merco la visión de la reputación que tenemos es que es el reconocimiento que se hace a las empresas por parte de los diferentes stakeholders, pero no solamente sobre alguna acción determinada, sino sobre un comportamiento corporativo que ha sido parte de un cumplimiento de compromisos, de la satisfacción de las expectativas que tiene esa empresa a lo interno de la empresa, pero también en su relación con la comunidad. Esto hace que la reputación corporativa se convierta en el recurso intangible más valioso que se va generando a lo largo de los años y que refleja ese capital social que tienen las empresas, pero que ponen en servicio también de la sociedad. Es además una de las principales palancas de creación de valor y de rentabilidad sostenida que tienen las empresas. Cada vez más estamos viendo cómo las empresas están reflejando en su reputación corporativa esa relación también con el mercado, esa relación con los consumidores, esa relación en la comunicación que se está dando hoy cada vez más fuerte en medios digitales y en los cuales se refleja esa acción de la empresa. Y sobre todo en el último año, a partir de la situación que estamos viviendo con el tema de la pandemia, hemos podido ver cómo el tema de la reputación corporativa es además un escudo importante ante las crisis y que permite una aceleración de la recuperación.
dando esa resiliencia organizacional que se construye en el comportamiento que tienen las diferentes corporaciones. Debemos entender en esta línea que hay una diferencia importante entre la imagen corporativa y la reputación corporativa. La imagen corporativa particularmente se basa en percepciones y la reputación corporativa se basa en comportamientos. Es además los orígenes de uno y otro término tiene elementos diferentes. En la imagen corporativa, su origen es difícil de objetivar y en el caso de la reputación corporativa es verificable empíricamente. Pero además, algo que es fundamental es que la imagen corporativa es, en parte, es el resultado de la comunicación y en el caso de la reputación corporativa son elementos, son comportamientos que se asocian a las formas, a los estilos y a las maneras en los cuales las empresas responden a esa relación que tienen con las comunidades. Por eso, y con la sociedad en general. Por eso es fundamental entender que en la reputación corporativa estamos trabajando mucha de esa percepción y esos elementos que están midiendo los diferentes stakeholders a partir de esa acción que tienen las empresas en la sociedad. En esta línea y sobre estos enfoques conceptuales y sobre esta distinción que integran diferentes variables y diferentes conceptos, es que se determinan los valores que en el caso de Merco tenemos dentro de los compromisos éticos y de la realización. Merco es un monitor que ya tiene 20 años de hacerse, empezó en España, de hacerse en diferentes países de América Latina y otros de Europa. Y en el caso de Costa Rica, ha sido un proceso en el cual hemos venido evaluando la reputación de las empresas y de los líderes empresariales de manera anual. Hemos hecho ya 4 evaluaciones en los cuales también se aborda el análisis sobre la responsabilidad y el gobierno corporativo. Estos dos elementos son elementos muy importantes y los vamos a ver hacia el final de la presentación en esa relación entre la reputación corporativa y la responsabilidad social. En Merco trabajamos 3 principios, 3 valores que son fundamentales, que es la transparencia, la independencia y el rigor. Y esto es fundamental porque nuestra metodología, aparte de ser una metodología pública, es una metodología que además es verificada y que nos permite tener esa evaluación con los stakeholders para poder valorar cuál es el comportamiento que han tenido las empresas en una sociedad. Es una metodología, además, que no involucra un costo para las empresas ni para los líderes empresariales que forman parte de los rankings que anualmente se presentan y donde desde el punto de vista de la acción, particularmente de Merco, tratamos de cuidar esa independencia, no siendo parte de asesorías y de consultorías que eventualmente puedan definir las estrategias que las empresas implementen para poder impactar en esas valoraciones que se hacen sobre la reputación corporativa. En la metodología que, como ya mencionaba, se hace y se desarrolla en más de 15 países a nivel principalmente de América Latina. Estamos haciendo también en Portugal, en España y en Italia. Lo que integramos son 4 evaluaciones con 13 fuentes de información y más de 1,269 encuestas. ¿Cómo se construye esa valoración de la reputación corporativa desde la visión de Merco? En primera instancia, se hace y se integra la información que a partir de un instrumento, diferentes directivos de las empresas analizan en términos de las empresas, de los líderes empresariales y también de la responsabilidad y del gobierno corporativo, cuáles son las variables más fuertes y más débiles que esas empresas tienen y determinan, sobre todo las 10 empresas con mejor reputación corporativa. Esta información que dan los directivos, en el caso del monitor que presentamos en el mes de diciembre, se recibieron menciones sobre 224 empresas en Costa Rica, nos permite construir un ranking provisional de las empresas con mejor reputación corporativa. Aquí se determinan las 100 empresas con mejor reputación corporativa que pasan luego a ser analizados por los diferentes stakeholders, por la evaluación de expertos, en los cuales aquí tenemos valoraciones de 0 a 100 de analistas financieros, de periodistas de información económica, de ONGs, de sindicatos, de asociaciones de consumidores, de catedráticos de universidad, pero también es evaluado
estas 100 empresas en términos de lo que están viendo y lo que están pensando y lo que están percibiendo los consumidores a partir de una evaluación que integra cerca de 11 variables en las cuales los consumidores están determinando esta participación. Además, en los años recientes se ha tomado mucho auge, obviamente, la conversación que se da en medios digitales, y esto no ha estado ajeno también de las evaluaciones que se incorporan en la definición del ranking de empresas y de líderes empresariales. De aquí se analizan dentro de la metodología qué está pasando en esa conversación reputacional en términos de los canales propios de las empresas que forman parte del ranking, qué se está diciendo en los medios digitales, qué están diciendo los influencers y qué están diciendo los usuarios también de las redes que tienen estas 100 empresas del ranking provisional. A partir de esta información, de estas 4 evaluaciones, es como construimos el ranking global de empresas con mejor reputación corporativa de cada uno de los países. Este ranking, además, debemos decir que algo muy importante es que antes de ser publicado, es auditado y fiscalizado por KPMG de manera tal que permita garantizar que los resultados que se están presentando tienen no solamente veracidad, sino también un proceso transparente en todo su desarrollo de trabajo de campo. Cada uno de los insumos que se tienen para la conformación de este ranking, además, no solamente están integrando esa visión de los diferentes stakeholders, sino además tienen pesos diferenciados en términos de la construcción del ranking, de manera tal que tanto los directivos como la evaluación que se hace a través de Merco Consumo, de Merco Digital o las valoraciones que hacen los diferentes stakeholders tienen pesos diferenciados a la hora de construir el ranking final de Merco. ¿Cuáles son algunas de las variables de análisis de esta metodología? Y esto nos vincula directamente a esa reflexión entre la reputación corporativa y la responsabilidad social. Aquí tenemos que tener presente que la responsabilidad social nos refiere a comportamientos éticos, a compromisos y acciones que desde las empresas se asumen y que pueden construir efectivamente esa valoración que se hace de la reputación corporativa. O sea, con esto tengo que mencionar que la responsabilidad social es un elemento importante, es un elemento fundamental de otras acciones, de otras variables que se contemplan a la hora de determinar la reputación corporativa. En el caso de los directivos, por ejemplo, cuando se hace la identificación de 3 fortalezas y una debilidad de las empresas que consideran que tienen la mejor reputación corporativa del país, analizan 6 valores en los cuales se integran en uno de ellos el tema de la ética y la responsabilidad corporativa. Hay otros valores como los resultados económicos financieros, la calidad de la oferta comercial, el talento, la dimensión internacional de la empresa, la innovación, que integran esa valoración a partir de 18 variables que son las que los directivos pueden identificar como elementos fundamentales para construir la reputación de las empresas. Además de esto, en las valoraciones que hacen los expertos, cada uno de los expertos determinan sobre diferentes variables y sobre variables más vinculadas a su área de expertise, cómo se está comportando esa relación de las empresas en términos de la sociedad. Por ejemplo, los analistas financieros valoran en las empresas la proyección de beneficios a corto y mediano plazo, el acierto en la estrategia empresarial, el gobierno corporativo, la calidad de la información que proporciona, la credibilidad y la calidad de la gestión. En el caso de los periodistas de información económica, la transparencia informativa, la eficacia en la comunicación corporativa, el acierto en la estrategia empresarial, el equipo directivo. Y en el caso de los responsables de sindicatos, particularmente se concentran en valorar el compromiso de inversión y empleo en el país, la calidad laboral y la apuesta por la igualdad de género. En los responsables de asociaciones de consumidores que participan en la muestra valoran la calidad del producto y del servicio y el respeto a los derechos del consumidor. Los responsables de ONGs evalúan el compromiso con la comunidad, la responsabilidad social y medioambiental. Y en el caso de los catedráticos de universidad, evalúan la calidad de la gestión empresarial, la innovación y la estrategia competitiva. Desde el punto de vista de lo que se consulta directamente a la población o a los consumidores, hay 4 elementos, 4 valores que son fundamentales en esta evaluación que se hace de esta perspectiva. Aquí particularmente se integra
desde la visión de la reputación global, el valor funcional, el valor emocional, la responsabilidad corporativa y la confianza empresarial, donde hay 11 variables que integran la trayectoria, la calidad de la oferta, la calidad del precio, la innovación, la empatía, la ética, el compromiso ecológico, el compromiso social, el atractivo para trabajar y si es una empresa buena para invertir. Esas 11 variables son las que los consumidores evalúan de 0 a 10 en las empresas del ranking provisional. Además, en la valoración que se hace del monitor, se integra también lo que es la participación y la reputación que tienen los líderes empresariales de algunas de esas empresas. Aquí, en esa valoración que se hace de los líderes empresariales, se integran 7 valores, entre los que están la visión estratégica y el cumplimiento de objetivos, la visión comercial, el talento, si es impulsor de comportamientos éticos y de responsabilidad social. Vean que aquí el tema de la responsabilidad social está referido a uno de los valores de los 7 que se evalúan en el caso de los líderes empresariales. Se integra el tema de la proyección internacional, si es innovador y buen comunicador, para dar un conjunto de 14 variables sobre los cuales se pueda determinar la reputación corporativa de los líderes empresariales a partir de esa visión, ese enfoque que valoran los directivos de las empresas. Los analistas, los expertos que también evalúan a los líderes empresariales tienen variables diferentes y aquí particularmente quisiera hacer énfasis en el caso de los directores de comunicación y líderes de opinión, donde tienen entre las variables de análisis elementos mucho más fuertes referidos a ese compromiso que asumen los líderes empresariales en términos de la responsabilidad social. Aquí hay 2 variables particularmente que están directamente vinculadas al concepto de la responsabilidad social y es el impulso a la responsabilidad, particularmente la ética, la responsabilidad social, medioambiental y el gobierno corporativo, pero también la capacidad de gestión que tienen los líderes empresariales. En las valoraciones que se hacen a través de Merco Digital, como ya mencionaba, en el caso del cuarto monitor, se analizaron más de 113,000 publicaciones, las menciones que se hicieron sobre las empresas a través de la conversación reputacional en estos 4 segmentos que ya mencionaba, los canales propios, los medios digitales, los influencers y los usuarios. ¿Cuáles son? Y con esto voy a ir ya cerrando algunos de los hallazgos que a partir de estas variables se pudieron determinar en el informe del 2020, en el cuarto informe. ¿Cómo ha variado el perfil reputacional de las empresas costarricenses para los directivos de Mercoempresas? Bueno, pudimos ver en ese informe que a partir de la valoración de los directivos hay 2 elementos que particularmente fueron elementos de fortalezas importantes que midieron en términos de la reputación corporativa de las empresas y está referido a la innovación y a la ética y la responsabilidad corporativa. Y eso nos pone en perspectiva que para los directivos, sobre todo en la valoración que se hizo el año pasado, el tema de la responsabilidad social fue un elemento, una variable muy importante, un valor importante en poder impactar y poder mejorar esa reputación corporativa que tienen las empresas. Fueron los menos resultados en el 2019, la calidad de la oferta comercial y los resultados económicos financieros. Obviamente en el 2020 las consideraciones también de la situación de la pandemia pues pusieron otros elementos también en juego para esas valoraciones como fortalezas o como elementos positivos. ¿Cómo ha cambiado la valoración de los expertos a través de Mercoempresas? Bueno, podemos ver que en el caso de las evaluaciones de los diferentes expertos, para el 2020 mejoran las evaluaciones de las empresas en términos de lo dicho por los periodistas de información económica, de los análisis que hicieron los analistas financieros y de los sindicatos. Pero no sucede lo mismo en términos de las valoraciones que hicieron las ONGs. Aquí hay una apreciación menor por parte de los representantes de las diferentes ONGs. Hay una disminución un poco entre los catedráticos de área de empresas y asociaciones de consumidores, pero particularmente el deterioro en esa valoración de la reputación se da sobre todo a nivel de los representantes de las ONGs. Comparativamente con otros monitores, particularmente el de Colombia y el de España, podemos ver las diferencias que se dan en el mercado costarricense, en la sociedad costarricense respecto a esas valoraciones que hacen los expertos.
donde crece la valoración en el caso de Colombia por parte de las ONGs. Vean que en el caso de Costa Rica más bien disminuyó, en el caso de España es la misma situación, y es particularmente los periodistas de información, los analistas financieros y los sindicatos los que están valorando mejor la reputación, cosa contraria a España y a Colombia, donde vemos que los analistas financieros o los periodistas son los que están siendo más críticos de la reputación de las empresas. Además de eso, podemos ver también que respecto a la percepción de los consumidores, la opinión que tienen de la empresa ha mejorado en un 22,6%. Si hacemos la relación entre lo que ha empeorado, que es un 6,4 y un 26,6, en el caso de Costa Rica todavía tenemos una relación positiva en esa valoración que hacen los consumidores respecto a la reputación corporativa en las empresas. Esta es una situación que es también diferente en el caso de Colombia y España, donde podemos ver que es mucho más reducida ese índice entre si se ha empeorado o ha mejorado esa relación, esa reputación corporativa en las empresas. En el impacto que ha tenido la reputación en términos de la situación actual, y aquí a nivel del análisis que se hizo por sectores, pudimos ver en el 2020 que hay sectores que mejoraron el posicionamiento en los rankings de reputación corporativa, particularmente en el ranking de Costa Rica. Y si vemos una participación mayor de empresas del sector de informático, de tecnológico, del sector farmacéutico, del cuidado personal, también eso nos refiere a que la coyuntura particular pues también tiene un impacto en términos de este proceso. A nivel de los líderes empresariales, los elementos que más se valoraron en la reputación corporativa tienen que ver con ser un buen comunicador y con la proyección internacional. Y con esto cierro. Como podemos ver de las diferentes variables que integran la reputación corporativa, los diferentes elementos que se analizan para poder ver qué está pasando con las empresas y qué está pasando con los líderes empresariales, podemos mencionar que la responsabilidad social tiene esa referencia a los compromisos que asumen y que tienen en los impactos en la sociedad por parte de las empresas y de los líderes empresariales, que está referido a esas prácticas éticas y de buen gobierno de la gestión de los riesgos sociales y medioambientales, que constituyen un elemento importante para que los diferentes stakeholders puedan valorar la reputación corporativa, pero que es un elemento, uno de tantas variables que integran la reputación corporativa. Indudablemente con esto, la reputación corporativa siempre va a ir de la mano de la responsabilidad social. Sin embargo, tenemos que tener presente que la reputación corporativa se convierte en un activo no solo que le pertenece a la empresa, sino también, o sea, no solamente es el compromiso que tiene la empresa, sino también que la reputación corporativa se convierte en un activo de la sociedad y que indudablemente no vamos a tener reputación corporativa si no tenemos un compromiso real de la responsabilidad social por parte de las empresas. Entonces, yo cierro acá y estaría abierto a las consultas que posteriormente se puedan hacer. Muchas gracias, don Luis. Vamos a abrir un espacio de preguntas al final de la presentación de Ana María. Le recuerdo a los invitados que pueden realizar sus preguntas mediante el chat o al final también pueden abrir su micrófono y decir las preguntas correspondientes. Ahora le voy a dar la palabra a Ana María Sequeira. Ana María es licenciada en Comunicación de Mercadeo y graduada de Relaciones Públicas de la Universidad Latina de Costa Rica. Además, cursa la maestría en Dirección de Comunicación Corporativa por OBS Business School. Su labor en Grupo Purdy durante la última década destaca por su creatividad, innovación y pensamiento estratégico. Tiene habilidades que, con trabajo en equipo, han permitido a Grupo Purdy ser una empresa reconocida por sus logros desde el ámbito comercial y sostenibilidad como referente en la industria nacional. Ana María, te abro el espacio para que puedas presentar tu presentación. Gracias. Muchas gracias, Bert. Y ahora que estás diciendo en la última década, me quedé pensando, Dios mío, sí, tengo 10 años acá en Purdy, así que espero hoy poder contarles algo bastante interesante acerca de cómo gestionamos la reputación
asociada específicamente a la aplicación del IPM empresarial. Voy a compartirles mi presentación. Me indican, porfa, si la pueden ver. Sí, la podemos ver. Perfecto. Bueno, la primera pregunta que yo les hago a todos ustedes es, ¿ser sostenible significa tener buena reputación? La respuesta puede ser que sí o puede ser que no. Ahora, escuchando a Luis, pensaba mucho acerca de esta consulta y definitivamente el papel que juega la comunicación en un proceso de gestión de la buena reputación es fundamental. Si yo tengo muchas acciones de sostenibilidad que se desarrollan a lo largo y ancho de la organización, pero nunca las doy a conocer, nunca las expongo a nuestros públicos externos, probablemente ellos piensen que no hacemos nada y por ende nuestra reputación se va a quedar únicamente en un nivel comercial. Hay algo que se llama la pirámide de valor de las relaciones y el primer eslabón de esa pirámide está en el conocimiento de la marca. El conocimiento de la marca es lo más fundamental o básico que puede saber cualquier persona acerca de nuestra organización. El siguiente eslabón es la adhesión, o sea, todos aquellos buenos sentimientos o percepciones que pueda tener una persona acerca de la organización. Y aquí es donde la comunicación de las acciones de sostenibilidad nos van a ayudar a la buena reputación. Específicamente con el tema de cómo se gestiona la reputación con el IPM empresarial, yo les voy a contar de dos grandes áreas acerca de cómo lo hacemos en la organización. Y la primera es cómo lo gestionamos de adentro hacia adentro. O sea, de la empresa, de propiamente Grupo Purdy hacia los colaboradores. Lo primero y lo más importante en la aplicación de cualquier acción de sostenibilidad, en este caso del IPM, es que debe tener un fin genuino. ¿A qué me refiero con un fin genuino? Que no voy a apuntarme a hacer el IPM nada más para estar en la lista de las personas que lo realizaron y ya. ¿Ok? Mariola les contaba que Purdy fue pionero en la implementación del IPM y nosotros desde el momento en que conocimos el programa dijimos, esto es maravilloso, hagámoslo en la organización porque nos va a servir como fuente de información para los procesos de sostenibilidad en el eje interno y así vamos a poder alimentar nuestros programas y demás. No fue simplemente para que nos dijeran, ustedes fueron los primeros en aplicarlo. Entonces, el fin debe ser genuino. Después, esto es muy importante también, se deben dejar claras las expectativas desde el inicio. Cuando vos llegás a los colaboradores de la organización y le empezás a solicitar información que es de carácter personal y hasta confidencial, podrían decir, bueno, ¿para qué me están preguntando esto? ¿Será que me van a ayudar con X o Y cosas? ¿Será que me van a regalar algo? Entonces, siempre hay que dejar claras cuáles son las expectativas del inicio. Así, todo, básicamente, las cartas sobre la mesa y sabemos en lo que estamos trabajando y lo que estamos construyendo. Una vez que se ha aplicado el programa, es importante darle continuidad a mis compromisos o a los programas que se desarrollan a través de la información que se genera con el IPM. Si yo capto la data, me la dejo solo para mí y no le cuento a la gente qué pasó con esa información que me dieron, la próxima vez que se las pida no van a confiar en mí o me van a decir, ¿para qué te la voy a dar si nunca me enseñaste cómo la usaste? Entonces, siempre hay que darle continuidad a los compromisos o programas que estén asociados con la implementación del IPM. Y lo que les decía al inicio, siempre hay que comunicar antes del proceso, durante el proceso, después del proceso.
En la medida en que yo tengo a mis colaboradores informados, ellos van a estar en la capacidad de decir si esto es algo bueno o si es algo malo. Y por eso, si las expectativas quedan claras, también van a saber si el cumplimiento es real o no. Una vez que yo he hecho la gestión de adentro hacia adentro, ¿cómo me van a ver los colaboradores si lo hice bien? O sea, aquí es básicamente la reputación interna, que es la base para que a nivel externo también nos vean bien. En Purdy tenemos un dicho y es que siempre hay que empezar por casa, siempre. Entonces, esto lo aplicamos en el caso del IPM y bueno, todas las acciones. Entonces, ¿cómo me van a ver los colaboradores? En la aplicación del IPM va a generar una opinión favorable del colaborador hacia la empresa. Compromiso, bienestar colectivo e involucramiento son algunas de las grandes cualidades que se resaltan como organización cuando estamos implementando un proceso que nos va a permitir conocer mejor a nuestros colaboradores y por ende procurar su bienestar. Cuando la gente se siente comprometida con la organización, vas a tener voceros internos comprometidos. Nosotros en Grupo Purdy somos alrededor de 1,250 colaboradores y siempre decimos que el vocero más importante es la misma gente Purdy. Yo puedo tener la nota de prensa más bonita que ustedes se puedan imaginar, puedo tener la portada en algún periódico, puedo salir en todas las redes sociales, pero esa es una única vez. En cambio, el vocero, el colaborador, va a estar todos los días hablándole a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, con quien tenga contacto acerca del lugar en el que trabaja. Entonces, la exposición que vamos a obtener va a ser muchísimo mayor y con una durabilidad más permanente. Obviamente, esto va a tener un impacto directo en la cultura organizacional. Nos va a generar empatía, cercanía, solidaridad y sentimiento de pertenencia. Cuando nuestra gente Purdy ha visto los resultados de la implementación del IPM en acciones concretas, se dan cuenta de lo mucho que nos preocupamos por ellos y de lo mucho que nos importa que nuestra gente esté bien. Entonces, el sentimiento de yo soy parte de la organización, yo ayudé a construir esto, es fuertísimo. Y obviamente la buena gestión de comunicación de un programa así va a generar credibilidad y esto va a hacer que más personas se sumen a la implementación del IPM cada vez que lo hagamos. En Purdy lo aplicamos aproximadamente cada 2 años y cada 2 años tenemos colaboradores nuevos o tenemos más gente que se está sumando, no solo por los esfuerzos de comunicación que hacemos a través de nuestros canales internos, sino también de lo que la misma gente Purdy le cuenta a sus compañeros acerca del programa. Y eso es muchísimo más valioso. Ahora, la segunda parte, ¿cómo lo gestiono de adentro hacia afuera? O sea, de la empresa hacia los stakeholders externos. El mismo punto que les dije con los colaboradores. La aplicación del IPM o cualquier acción de sostenibilidad debe tener un fin genuino, no debe darse por fines de imagen. Si yo me asocio con Horizonte Positivo y salimos los dos, wow, ustedes son pioneros en la implementación del IPM y de pronto no pasa nada, de pronto solo quise estar en la foto, de pronto fue una cuestión meramente de cumplimiento de un check, ahí se cae cualquier acción o imagen adicional que yo quiera perpetuar asociada al IPM. Debe tener un fin genuino. Lo hago para ayudar a mis colaboradores, lo hago para alimentar mis procesos sociales internos, lo hago para definir un nuevo programa. Siempre debe tener un fin genuino. Tenemos que hacer ruido.
¿ok? Siempre hay que orientar la dirección de la gestión de la imagen bajo nuestra ética empresarial. Entonces, ¿qué significa hacer ruido bajo nuestra ética empresarial? Bueno, yo voy a contar acerca de los programas o voy a contar acerca de qué cosas hemos identificado a través del IPM, pero no voy a exponer a ninguno de mis colaboradores a que se sienta mal por haber utilizado su información, por ejemplo. Esto nos permite a nosotros ser ejemplo para más empresas. En Purdy tenemos un dicho de ser empresa modelo, ¿ok? Y empresa modelo significa hacer las cosas nosotros para modelar con el ejemplo, para que otros que están aprendiendo acerca del proceso, pensando si lo aplican o no, identificando cuál es la mejor forma de hacerlo, puedan venir y consultarnos. Por eso es que somos una empresa también de puertas abiertas. Nos encanta compartir las buenas prácticas. Decir qué nos salió bien y qué nos salió mal es parte importantísima del proceso de educación y de implementación. Aquí es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Generamos valor compartiendo buenas prácticas bajo una política de puertas abiertas. Si yo he implementado de manera exitosa procesos de comunicación internos y externos asociados a la implementación del IPM y después de eso una generación de un programa que ha ayudado a mis colaboradores, ¿por qué no lo voy a compartir con el resto de empresas que también están trabajando esto? A fin de cuentas, son esfuerzos que se deben sumar como nacionales. Ojalá que todas las empresas pudieran aplicar, pero bueno, quienes se animan y quienes son parte del programa van a encontrar en nosotros un aliado para modelarles cómo fue que lo hicimos. ¿Cómo me van a ver mis stakeholders externos? Con una correcta implementación y comunicación del IPM. Bueno, vamos a ser referente en el país. Para nosotros el liderazgo no solo se mide en términos de ventas o de participación en el mercado, de market share. Claro que sí, es importantísimo, es parte del eje económico de la organización, pero nos importa más trabajar en un liderazgo integral. O sea, que todas las áreas de la organización, sociales, ambientales y económicas, estén realmente cumpliendo con lo que nos está solicitando el público interno y el público externo. La implementación de programas como el IPM hacen que las empresas se puedan integrar a la sociedad haciéndolas parte de ellas. Y esto aquí me voy a detener un momento. En el momento en que la organización decide alejarse únicamente de la parte de ventas y de generación económica y adiciona cualquier actividad enfocada en protección del medio ambiente, bienestar de sus colaboradores y demás, está generando valor no solo a la organización tal cual, sino a las comunidades en las que pertenece, e incluso extendiéndose a las familias que están representadas por cada uno de los colaboradores dentro de la organización. Para nosotros, salir en el top 5 del ranking de reputación de Merco como empresa, una de las empresas líderes costarricense, nos llena muchísimo de orgullo, porque esto significa que las acciones que hemos estado realizando, no solo en sostenibilidad, sino en todo lo que contempla el liderazgo integral de la organización, están teniendo un efecto positivo para el país. Y esto definitivamente tiene que verse como un efecto multiplicador. Lo que les decía anteriormente, si yo lo hago y lo comunico de forma efectiva, cuento cuáles han sido mis aciertos, mis desaciertos, qué me funcionó, qué no me funcionó, va a ser muchísimo más fácil que otras empresas puedan implementarlo en sus organizaciones y así empezar a tener todos un efecto multiplicador de impacto positivo en nuestros colaboradores, en nuestras comunidades y por ende en el país. ¿Cuáles son los beneficios de una buena imagen y reputación? Bueno, ahora Luis lo mencionaba
súper bien, de manera más amplia. Entonces me voy a referir solo a estos 4 puntos. Aporta un valor tangible a la empresa. ¿Ok? Perdón, aquí es intangible a la empresa. Esto se va a traducir, obviamente, en el capital social que les mencionaba Luis al inicio de su presentación. Nos va a permitir estar posicionados en la mente de los stakeholders y posicionados con un check positivo, ¿verdad? También el posicionamiento puede ser negativo. En tiempos de crisis, la buena imagen y la reputación nos van a proteger. Definitivamente una empresa que ha trabajado de manera consistente y de manera ética y con un fin realmente establecido en diferentes programas, de pronto, no, ninguna empresa es perfecta, tiene alguna crisis de comunicación o de imagen, pues la gente va a entender que algo específico pasó, pero a lo largo de 10, 15, 20, 64 años, como en el caso de Purdy, ha sido consistente. Y obviamente la buena imagen y la reputación crean valor que se traduce en rentabilidad. Algo que yo he aprendido en todos mis años trabajando temas de sostenibilidad es que no tenés que quedarte en las ideas lindas, en la ejecución bonita de un programa X o Y, sino que la sostenibilidad se tiene que traducir a términos de negocio. Y es importante hablar de la sostenibilidad como parte del negocio, porque a fin de cuentas tiene que integrarse en todas las áreas. Aquí hay una frase que a mí me gusta mucho asociada a la buena imagen y la reputación, y es de Stan Lee. No soy fan de los cómics, pero la frase me gusta mucho, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si nosotros hemos sido consistentes en la aplicación de nuestros programas de sostenibilidad, de pronto no podemos simplemente cambiar el chip y pensar en aplicar el IPM, para referirme específicamente a este caso, por aplicarlo ya, porque es parte de los checks que tenemos que llenar y porque tenemos una muy buena relación con Horizonte Positivo. De eso no se trata. Tenemos que ser responsables y tenemos que mantenernos fieles a cuáles han sido nuestros principios y la ética que ha marcado la organización. Y acá los voy a dejar con una frase de nuestro vicepresidente, en este momento, don Javier Quiroz, que siempre ha apoyado muchísimo las acciones de sostenibilidad dentro de la organización y es el que nos ha puesto muchos imposibles que hemos ido alcanzando. Y es que la reputación no se compra ni se vende. La reputación se construye todos los días. Y esto es algo que nosotros desde el Grupo Purdy Motor tomamos muy en serio y lo hacemos no solo con la aplicación del IPM, sino con cualquier cosa mínima que hagamos dentro de la organización. Sé que la sección de preguntas viene ahora al final para Luis y para mí, así que muchísimas gracias a todos por este ratito, por compartir con nosotros cómo hemos aplicado déjenme nada más moverme aquí, cómo nosotros hemos aplicado el IPM y cómo nos ha favorecido en la buena imagen y reputación de la organización. Muy bien, muchas gracias a ambos por la presentación. Ahora abro el espacio de preguntas y comentarios. Yo voy a comenzar con una pregunta, también es un comentario, y es que gracias a la exposición que ustedes acaban de realizar, logramos conocer algunos de los riesgos relacionados con la reputación corporativa. Por ejemplo, no cumplir con las expectativas, tener una baja credibilidad y una mala gestión de la comunicación. Pero, y esta es una pregunta para ambos, ¿cuáles son los riesgos y desafíos que se han manifestado en la reputación corporativa en la digitalización actual? Principalmente en 2020, ¿verdad? Con toda la crisis del COVID, que todos, o la mayoría, tuvimos que ir a nuestras casas y hacer teletrabajo. ¿Cuáles son esos riesgos que se han manifestado más? Si gusta, don Luis, empezamos por usted. Perfecto, gracias, Rebeca. Yo creo que
De una u otra forma, bueno, indudablemente el tema de la digitalización ha modificado en algunas de las empresas su forma de gestionar, digamos, el día a día de las empresas, no solamente en su relación con los clientes, sino también y particularmente su relación con su cliente interno, ¿verdad? Que serían los trabajadores, los colaboradores de la empresa. Aquí hay un elemento que Ana María mencionaba muy claramente y tiene que ver con cómo se construye esa reputación interna. Indudablemente, en la nueva situación que hemos estado enfrentando desde marzo del año pasado, esas relaciones a lo interno de las empresas ha sido fundamental, no solamente para garantizarle a los trabajadores, a los colaboradores cierta estabilidad en la situación que se enfrenta, sino también garantizarles las condiciones para que el trabajo se pueda seguir desarrollando de la mejor forma. Entonces, creo que aquí hay varios elementos que, aún en la digitalización, son fundamentales. Y lo mencionaba Ana María, el tema de la comunicación interna y la comunicación hacia los clientes en esa nueva forma de gestionar los negocios, ¿verdad? Aún cuando pudimos estar con confinamientos y demás, esa comunicación que genere tranquilidad, que genere estabilidad, que genere, aún en la incertidumbre, ciertas condiciones para poder estar bien, es un elemento fundamental. El otro elemento que me parece que es fundamental en esto es también la comunicación y centro mucho el tema de la comunicación para poder construir esa reputación en cómo se están tomando las decisiones en esa nueva realidad, de manera tal que si tenemos una construcción y bajo principios de responsabilidad social, bajo principios de poder fortalecer el comportamiento de las empresas para tener una mejor reputación corporativa, pero resulta que en las actuaciones que se toman por las circunstancias y por la incertidumbre son contrarias a esos principios, indudablemente creo que eso afecta la construcción de la reputación en los diferentes ámbitos, ya sea en el ámbito interno, en el comercial, en el económico o en el social. Y ahí es importante poder también reflejar elementos sobre los cuales la comunicación, las buenas prácticas, la relación empática entre los diferentes stakeholders pueda generar que los impactos eventuales puedan ser lo menor posibles. Entonces, me parece que la digitalización pone una nueva realidad, ¿verdad? Pero que bien administrada para los diferentes públicos resulta fundamental para generar cierta certidumbre en el proceso. Ok, yo voy a hablar acerca de 3 puntos básicos y ya Luis mencionó primero, la comunicación. Con el proceso de digitalización se nos facilitan muchísimas aristas de comunicación con nuestros stakeholders, pero al mismo tiempo perdemos un poco el tema no perdemos, tenemos que modificar la forma en que nos relacionamos con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, con nuestra comunidad. Entonces, la gestión de la comunicación asociada a las relaciones van a determinar qué tanto va a variar la percepción o la opinión pública que pueda tener alguien de la organización. Y por último, me parece muy importante, nosotros en Purdy nos enfocamos muchísimo con nuestros colaboradores, que con el proceso de digitalización tiene que variar también la construcción de la cultura organizacional. Les voy a poner aquí el ejemplo de Purdy. Nosotros antes no teníamos teletrabajo y de pronto, por ahí de marzo del año pasado, nos dicen, bueno, van todos para teletrabajo aplicando las medidas que indica el gobierno. Y teníamos ya en calendario un montón de actividades presenciales programadas que nos ayudan con ciertas cosas importantes de la cultura organizacional. En ese momento tuvimos que reformar completamente nuestro plan, identificar dónde estaban las fortalezas de nuestras herramientas de comunicación para adecuar todas aquellas actividades de cultura organizacional que nos permitieran continuar trabajando con nuestros colaboradores. Definitivamente esto es un reto que están viviendo todas las organizaciones,
pero lo que hemos aprendido acá desde la organización es que más bien empiezan a florecer muchísimas ideas y muchísimas otras cosas que se pueden extender a clientes, en nuestro caso. Entonces, son oportunidades más que retos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Ana María, me quedo contigo para hacerte la próxima pregunta. Y es que relacionado con las estrategias que han sido importantes para lograr buenas acciones de responsabilidad social empresarial, ¿cuál es el cambio más importante que han visto al interno de la empresa, específicamente en los colaboradores, después de implementar las acciones? Específicamente acciones que han nacido con el IPM o en general, ¿verdad? Puede ser en general. Ok. Una pregunta difícil. No, una pregunta muy amplia, ¿verdad? Podemos hablar de esto otra hora más. Ok, les voy a dar un poco de contexto. Purdy empieza de manera formal a trabajar la sostenibilidad en el 2010 y se enfoca en los tres grandes ejes, social, ambiental y económico. Del 2010 al 2017, más o menos, logramos que la estrategia se hiciera lo suficientemente robusta para, con la implementación de diferentes acciones. El reto más importante que tuvimos en ese momento fue lograr integrar la sostenibilidad en todas las áreas del negocio, para que en el momento en que nazca alguna iniciativa comercial, no tenga que estar específicamente el departamento de sostenibilidad diciendo, pero ¿por qué no hacemos esto? ¿Pero por qué no pensaste en esto? Les voy a poner un ejemplo. Nuestro departamento de usados decide hacer una móvil para las ferias de vehículos usados. La móvil ya se conceptualizó y nació pensando en el uso de paneles solares para la generación de la electricidad del uso de las computadoras y de las demás cosas. Y así un montón de iniciativas que nacen a lo largo de la organización que ya integran acciones de sostenibilidad que son fundamentales. Ya nosotros no nos imaginamos, por ejemplo, pensar que si vamos a abrir una sucursal nueva, no cumpla con X y Y características durante su proceso de construcción, por ejemplo. Entonces, de los desafíos más importantes que tuvimos fue llevar la sostenibilidad a todas las áreas de la organización y que ya se integre como parte fundamental de la estrategia del negocio. Puedo contarles de muchísimas otras acciones, pero sé que el tiempito se nos está acabando. Perfecto, perfecto. De hecho, no sé si alguien de los participantes tiene alguna otra pregunta o Mariola. Gracias, Rebeca. Gracias, Ana María, Luis. Muy claras sus presentaciones. Realmente nos dejan la cabeza dándonos vueltas con una cantidad de términos interesantísimos y yo estoy segura que las personas que nos acompañan van a estar muy interesados en conocer un poco más. Si quisiera, ya se nos termina el tiempo y para terminar quisiera darles la palabra a Luis y Ana María, un minutito a cada uno con algún mensaje de cierre para terminar esta sesión y un mensaje para todas aquellas personas que nos están acompañando y nos están viendo desde Facebook. Cualquiera de los dos, el que desee iniciar primero. Eso yo, Luis. Ok. Quiero quedarme con el primer punto de implementación que les decía de cualquier acción de sostenibilidad de adentro hacia adentro, de adentro hacia afuera. Sean siempre claros y conscientes de que cualquier acción que ustedes realicen dentro de la organización debe tener un fin y un propósito establecido. No lo hagan únicamente por generar una buena imagen o una buena reputación, porque no les va a servir. Tiene que ser realmente parte de la construcción de la estrategia del negocio. No debe ser simplemente un check más.
Gracias, Ana María. Muy importante lo que acabas de decirnos. Luis. Sí, bueno, muchísimas gracias. Y igualmente a quienes nos acompañaron hoy. Yo quisiera retomar nada más un mensaje claro, y es que tengamos presente siempre que la reputación corporativa es un proceso que se va construyendo a lo largo del tiempo. La reputación corporativa no es algo que se construye solamente por una acción específica, por una coyuntura específica. Es esa construcción del capital social que va haciendo cada día las empresas y que va reflejando en términos de su relación con la sociedad, de manera tal que podemos avanzar mucho en un tema, y lo decía Ana María ahora, que decía, podemos hacer mucho en responsabilidad social, pero cuando recibimos la valoración en reputación, resulta que hay muchas cosas que no se ven. El factor de la comunicación es clave, comunicar lo que estamos haciendo, pero también ser muy coherentes en toda la acción y la gestión de la empresa, porque podemos hacer mucho en un área, pero podemos ser muy débil o podemos equivocarnos en una, y eso puede dar al traste también con nuestro valor de la reputación. De manera tal que es fundamental tener esa visión integral, y además, finalmente invitar a quienes nos siguen también, que pueden consultar, ahí puse en el chat la página web de Merco, que pueden consultar el ranking, pueden consultar la metodología, y sin duda desde Merco también estamos a la orden para estos datos. Gracias, Luis. Estoy segurísima que muchas de las personas que nos acompañan van a estar contactándolos o buscando información. Terminamos hoy. Les agradezco por acompañarnos, a Ana María Sequeira, Luis Álvarez, por sus brillantes y excelentes presentaciones. Para todos los que nos acompañan, invitarlos a nuestro próximo laboratorio. Recuerden, el último viernes de cada mes a las 9 de la mañana vamos a estar con un tema nuevo, así que quedan todos invitados y que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.